Bueno, Gwendolyn Kramer empezó siendo una detective que hablaba alemán y que no se entendía con sus clientes, y de repente, un día después de salir de ver Spider-Man 3, pensé, bueno, ¿y si la detective esta que habla alemán y no se entiende con sus clientes, además quisiese ser una superhéroe y llevase debajo un traje de superhéroe, pero no tuviese ningún poder y todavía fuese más ridículo? O sea, la idea era un personaje bondadoso que quiere ayudar a los demás y que con un traje de superhéroe aún parece más ridículo. Yo creo que todos en general nos definimos más por nuestras debilidades que por nuestras grandes virtudes. Entonces todos los personajes tienden a definirse por sus debilidades, por aquello que hacen mal, y eso los hace como más cercanos a nosotros y genera la empatía con el lector, que yo creo que es necesaria. A mí es que me salen así los personajes. Yo creo que la gente, todos estamos un poco locos, y en este mundo más. Sí, yo vengo mucho de la ciencia ficción. Para mí, siempre lo he dicho, que Philip K. Dick es como gasolina para mí. Yo leo un cuento de él y enseguida tengo ganas de escribir y se me ocurren ideas locas, y es la forma en que me divierto. Y luego también me he nutrido muchísimo del cómic de superhéroes, que yo siempre lo he visto limitado por sus líneas argumentales, que yo creo que deberían salirse de ahí, ¿no? Y de hacerlo un poco más flexible, porque los superhéroes tienen muchos dramas en sí, o sea, ayudan a gente sin preguntarse por qué y no tienen vida personal, que yo creo que eso los hace bastante parecidos a como somos hoy todos, ¿no? Nos debemos a nuestro trabajo, no tenemos vidas personales. Y luego, por otro lado, está la televisión, que yo siempre defenderé también que series de televisión, soap operas que le llaman, ¿no?, de comedias de situación, son prácticamente lo que más me ha ayudado a nivel de estructura narrativa. Cada capítulo de Gwendolyn Kramer empieza prácticamente como un capítulo de Mujeres Desesperadas, que es una de mis series favoritas, que siempre empieza con la manía de un personaje y a partir de ahí construye toda la estructura del capítulo. Entonces me gusta mucho esa idea y la utilizo bastante. Sí, por el mundo en que me muevo, yo como periodista literaria conozco bien todos los ámbitos que hablo en la novela, que de hecho sale incluso la bibliotecaria, el fan último, pero también el agente, que siempre, bueno, rodea a los autores como una especie de parásito, un agente que además, en este caso como Roberta Glanton, se convierte en una supereditora y vive de algo fantasma que no existe, como es Gwendolyn Wolfing. Y bueno, yo siempre al escritor, como he entrevistado muchísimo, lo he visto un poco como una estrella del rock. Ellos se creen a veces mejores que incluso las estrellas del rock, aunque la gente no lo creamos desde fuera. Hay un punto de ego en el escritor que quería un poco reflejar aquí en el personaje de Francis, que bueno, él al principio escribe por escribir, porque dice, a mí lo que me gusta es reescribir historias de Virginia Woolf en clave romántica, pero luego quiere la fama y eso es lo que le pierde, ¿no? Yo creo que el mundo de la literatura se resume bastante así, ¿no? Al principio se hace todo por pasión, pero los que están dentro lo pervierten y hace que pierda. Así, cada personaje tiene su vida triste, fea, con su nombre normal, de ir a trabajar, de ir al colegio o al instituto, o de montarse un despacho en su habitación, intentar trabajar y ganar dinero, y por otro lado tiene ese otro mundo que es el que hace que su vida tenga sentido, porque es el divertido. O sea, si se quedaran solo, en el fondo es una extrapolación de lo que para mí significa escribir, ¿no? Si te quedaras solo con la vida, sería muy triste, ¿no? Tener algo más, poderte ir a otros mundos, es maravilloso. Yo creo que todos los personajes son a su manera escritores o artistas porque se inventan otra realidad, porque la que hay no les gusta. Yo siempre digo que sería Superman porque me gusta el hecho de que, o Superman a un pariente de Superman, Superchica, por ejemplo, porque me gusta el hecho de que venga de otro planeta y de que vea a los seres humanos como seres indefensos a los que hay que proteger y que no se pregunte nada por ellos, que piense simplemente, bueno, todos son buenos, ¿no? Y hay que ayudarles porque todos en el fondo podrían ser buenos, aunque no lo sean. Sí, es ese punto ingenuo de Superman que me gusta, y el hecho de que sea un extraterrestre, o sea, es el único, es el único que no es de este planeta y eso está muy bien. No eres de aquí, pero tienes que sentirte como que eres de aquí. Si fuera un supervillano, eso es más difícil. Que los supervillanos son... No hay grandes chicas supervillanos. Vale, no, voy a decir una supervillana que en realidad a veces actúa como superhéroe, que es la Gata Negra, que todos la conocemos, pero en realidad es una ladrona. Fue novia de Spider-Man, pero en realidad ha hecho tanto el mal como el bien
y bueno, es una chica muy guapa y está muerta. Eso está bien, es una especie de zombie porque ella muere y vuelve a la vida y vuelve para hacer lo que le da la gana, no ni el bien ni el mal. A veces ayuda, a veces hace el mal. Vuelve para vivir según sus propios intereses y eso está bien, es un zombie, está bien. O sea, extraterrestres y zombies. Yo creo que soy muy Gwendolyn Kramer. Yo si pudiera me pondría exactamente ese mismo traje. O sea, me parece un traje muy ridículo. Yo tengo desde pequeña como una obsesión con los zapatos porque nunca me ha gustado comprarme zapatos. Me parece como algo que podría ser evitable llevar zapatos y entonces el hecho de que el traje esté lleno de zapatos es como en el fondo su propia kriptonita y el amarillo y el blanco que es muy naif. Parece un traje de ABBA, del grupo ABBA de los suecos. No sé, tiene un punto muy naif que me gusta y yo creo que va bastante conmigo. Yo tendría exactamente el mismo traje de Gwendolyn Kramer y yo creo que en el fondo me siento igual de ingenua que ella porque yo tiendo a querer ayudar a la gente aunque luego nunca recibo nada a cambio. Pues destruiría a la gente mala, pero a la gente sobre todo destruiría la envidia en general. Yo creo que la envidia es lo que genera el odio y lo que nos hace ser malas personas. O sea, si la envidia desapareciera del ser humano, si dejara de formar parte de nuestro ADN, de muchas personas, seríamos todos un poco más Gwendolyn Kramer. Y creo que a mí me gustaría saber lo que piensa la gente en general. O sea, creo que es un poder que tiene doble filo, porque puede ser malo, porque puedes saber que la gente piensa malas cosas de ti, pero yo creo que estaría bien para anticiparse a muchas cosas y es un poder bastante invisible, que no tienes por qué hacerlo visible, pero que podría hacerte una persona bastante poderosa en cierto sentido. Pero no tiene por qué, o sea, si tú estás seguro de lo que haces, si te portas bien con todo el mundo, lo que la gente piensa de ti debería ser bueno, yo creo, entonces, no sé.